Si bien el programa y lo que estás escuchando transcurre de día, yo estoy en este momento en la noche de un lugar muy sensual, muy erótico, con mucho alimento y gastronomía afrodisíaca, con unos nombres de los menúes espectaculares, y todo este concepto fue creado por Carlos Di Césare hace ya 19 años, Carlos. Sí, el 9 de noviembre es la fecha de nuestro cumpleaños, y abrimos el 9 de noviembre de 1995. Estamos hablando de Te Mataré Ramírez, ya un lugar, podríamos decir, de culto para todo lo que significa la gastronomía erótica. Mira, yo no sé si hay quienes sí dicen que es un lugar de culto. Yo no sé exactamente cuándo se le permite decir de culto. Sí, podemos decir que es de los modernos, hoy por hoy, uno de los más antiguos, de esta tendencia gastronómica que surge en los 90. ¿Cómo sería la tendencia gastronómica? De los 90, y mira, es cuando se le empezó a dar muchísima importancia a la cocina. No voy a usar la palabra fusión, porque la cocina de por sí es fusión. Hagas lo que hagas, se está fusionando una cosa con la otra, ¿no? Pero la cocina étnica, cuando se empezó a dar un realce y un valor, cuando el ceviche fue moda, y aún hoy sigue siendo una tendencia, cuando se puso de moda el salmón rosado, cuando se empezaron a mezclar recetas asiáticas con recetas francesas, aquí en Buenos Aires, digo, ¿no? Esto ocurrió en los 90, principios de los 90 más o menos, cuando surgieron los primeros lugares con esta tendencia. Qué sé yo, el Morocco, allá que ya el sí, porque aparte todo lo que cuando empieza a surgir también toda la zona misma de tanto en Palermo es Hollywood, cuando empieza a explotar Puerto Madero, es posterior. Lo primero que aparece es Puerto Madero. El primer polo gastronómico de la gastronomía moderna que surge es Las Cañitas. Ajá. Como polo gastronómico. Previo a eso hubieron otros lugares, Moon o Mombasa en el centro, el Morocco, como te digo, que era una disco, un lugar para ir a bailar, pero que se comía una muy buena cocina de Jean Paul Acema. Y el primer polo que aparece gastronómico es Las Cañitas. Mirá, inmediatamente que yo abrí, un año después ya estaba instalada Las Cañitas como polo gastronómico. Cuando vos abriste, ¿en dónde abriste exactamente? Abrimos en Paraguay y Scalabrini Ortiz. Perfecto, pero todo lo que significa la fusión justamente gastronómica, a veces está muy bien determinada, como decir es fusión, por ejemplo, peruana-japonesa, que se me ocurre dentro de lo que es común. En este caso, fusión, ¿entre qué tipo de gastronomías estamos hablando? Bueno, el plato se hacía, como te digo, con cocina étnica y cocina tradicional mediterránea. Platos mexicanos, se empezó a valorizar mucho más el picante, y ahí con los platos mexicanos típicos y picantes, la cocina oriental china, que aparece el Lotus Neothai, por ejemplo, que era un restaurante tailandés, donde bueno se valorizaban estas recetas étnicas y se las mezclaban en el restaurante con alguna receta francesa. Se mezclaban estas dos cosas, ¿no? Entonces se echaba a mano de recetas chinas, asiáticas, recetas del Magreb, digamos, del norte de África, recetas centroamericanas, con la cocina mediterránea, fundamentalmente la cocina, si se quiere, francesa y española también, y por supuesto italiana, ¿no? Exacto. Ahora, Te Mataré Ramírez, además de tener una excelente cocina, se caracteriza también por darle ese toque que tiene que ver con la sensualidad, con lo erótico, que es lo que había al principio. ¿Por qué se les ocurrió eso? Quizás para diferenciarse de otros lugares. Noto una mirada pícara en vos. No, ¿cómo surge todo esto? ¿Te recordaste a alguna vieja novia? ¿Qué pasó? Casualidad. Fue casualidad. Fue, yo siempre hacía la broma, viste que
los marxistas dicen que Marx decía que el hombre es hombre a partir del trabajo. El trabajo es lo que nos da nuestra condición, nuestra entidad de hombres, y que es lo que el trabajo es lo que forma al hombre, ¿no? Bueno, nosotros fue eso, estábamos trabajando, probando cosas, haciendo una cosa, haciendo la otra. Cuando decís nosotros, ¿quién es? Nosotros, el Tematare Ramírez, el equipo que éramos en aquella época en Tematare Ramírez, que yo con mucha gente que hoy quedó amiga, que ya no trabaja, que trabajó conmigo y que ya no trabaja, qué sé yo, Fátima Delgado, no sé, tantísima gente. Bueno, y estábamos tratando, bueno, tenemos que tener prensa. ¿Cómo hacemos para tener prensa? Inventemos. Entonces inventábamos la noche, el 4 de julio, hacer una cocina típica norteamericana, pollo frito con cheesecake. El 14 de julio hacer un menú típico francés. Entonces llamamos a la embajada y avisábamos a 3, 4, 5 periodistas para ver si nos levantaban la nota. Entonces nos la pasamos inventando estas tonterías para ver si teníamos prensa, y hasta que llegó la primavera ya del 96, nosotros abrimos en noviembre del 95, la primavera del 96, y llegando a la primavera dijimos, bueno, vamos a hacer un menú afrodisíaco, la primavera, el amor, los pajaritos, qué sé yo. Bueno, hacemos un menú afrodisíaco, entre comillas, ¿no es cierto? Le ponemos estos nombres de fantasía que a mí se me ocurre, porque claro, coincidió que yo ya era un apasionado del arte erótico, sí, tanto de la plástica como de la literatura, de la poesía erótica. Siempre fue una cosa que me gustaba a mí, ¿no? Entonces, para mí fue fácil vestir todo esto, los nombres poéticos de los platos. Claro, decir, bueno, recurrir a imágenes lascivas, viscerales, ¿viste? Sí. Inflamadas, sí, y vestirlas de poesía. Sí. Para mí era fácil porque, bueno, fue fácil. La literatura erótica, digamos, era parte tuya. Claro, yo tenía esa herramienta con la que, por haber sido un apasionado de la literatura erótica entonces, nada, empezamos a poner estos nombres, qué sé yo, todo muy precariamente al principio. Después, pero dio resultado, evidentemente. Mirá, porque quedaron ahí. Claro, pasó que el menú era para todo septiembre, y resultó que cuando terminó septiembre la reacción de la gente había sido tan buena, no porque viniera un gran número de gente, sino porque la gente decía, qué divertido, qué lindo, qué gracioso. Ojo, en aquella época todavía, qué sé yo, Alessandra Rampola, con la explosión que generó en la televisión, hablando de sexo de la manera coloquial y sencilla que ella lo hacía, y tan directa y crudamente, y a la vez bella, estaba lejos de aparecer en escena. No se hablaba de sexo en los programas de televisión. Y no teníamos, digamos, todo lo que significa tanto el erotismo como la pornografía o lo que sea, al alcance de un teclado, claro, como lo tenemos por ahora. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pegó, digamos, claro, fue un impacto en aquel momento, me diferencié mucho. Porque el nombre viene antes de todo esto, o sea, no fue pensado erótico, porque si no sería Te Partiré Ramírez en lugar de Te Mataré Ramírez. El nombre es un recuerdo de la adolescencia. Pablo Ramírez, un muchacho que tenía apenas un par de años más que nosotros cuando éramos adolescentes. Nosotros andaríamos en 18 y él en 20 años, y era en aquella época, en la época que yo tenía 18 años, tener sexo no era pecado, era complicado, era milagro. ¿Entendés? Porque era muy difícil conseguir los favores de una dama, sí, en aquella época. Hoy es algo normal. Hoy los padres se van, dejan a su hija y al novio de su hija o a su hijo con la novia para que tengan su primera experiencia previo a esto. Cuidado. Claro, hoy es distinto, pero en aquella época era algo complicado, ¿viste? A escopetazos era la cosa, ¿viste? Sí. Bien al estilo siciliano. Entonces, bueno, digamos que en aquel momento fue un impacto grande. Y bueno, y al poco tiempo colgamos las primeras muestras de arte plástico erótico, y al poco tiempo hicimos los primeros espectáculos eróticos con actrices, con 2 actrices, me acuerdo. Pero el Te Mataré Ramírez. Ah, el nombre, perdón. Pablo Ramírez, disculpame. Sí. Que viste como... No, está genial, Pablo. Lo que pasa es que se te dispara la imagen erótica y te olvidas de todo. Sí. Vamos a hablar de Pablo Ramírez. Pablo Ramírez era el galán, era el tipo que tenía
La mina. Vos agarrabas lo que él dejaba. Era el tipo que llegábamos a un boliche. Él vivía en Necochea y vino para aquí, escapado de allí, a vivir a la casa de su primo. Entonces él se integró a la barra inmediatamente, el primer día. El grupito de chicos de Paternal, del barrio de Paternal, que estábamos ahí en esa esquina. Y bueno, era un sábado cuando él apareció. Esa misma noche fuimos a bailar al boliche, Ateneo se llamaba, en Donato Álvarez y Gaón, arriba de una pizzería. Y esa primera noche el tipo entró, estiró la mano, sacó a bailar a la más linda, que eran de esas minas que uno las veía y que uno rebotaba, ya ni le sacaba a bailar porque sabía que no las sacaban a bailar, no salían con uno. No, estaban en la barra tomando y de ahí no se movían nunca, no sé a qué iban. La saca a bailar y se la llevó a pasar la noche, la primera noche, la primera noche, o sea, tuvieron sexo la primera noche que se conocieron. Para nosotros, ciencia ficción en aquel entonces y en aquella edad. Ciencia ficción, pero de esa ciencia ficción rara, que no viste esas películas de ciencia ficción como las rusas, que no la entendés. Sí. Sin embargo, Ramírez sí, era para matarlo. No, era genial. Hasta que un día, el tipo tenía mucho éxito con las minas. La verdad que era un tipo, aparte de muy buen mozo, muy seductor. En punto que te miraba, estábamos hablando de fútbol y te miraba explicándote algo. Te enamoraba de él, aunque fueras heterosexual. Te tenías que correr la vista, porque tenía una mirada tan penetrante y dulcemente penetrante. Era cautivante. Sí, era un tipo especial. Bueno, el tema es que se engancha con la mujer de un quiñelero, uno que levantaba quiniela en el barrio en aquella época. Te estoy hablando de hace 30 años atrás. 30 años Principios atrás. de democracia. 30 años atrás. Y se metió con esta mujer, con la esposa del quinelero. Y el quinelero, alguien fue, le contó y anduvo buscándolo. Entonces Pablo se tuvo que esconder, se escondió en la casa de uno de nosotros, en el fondo, me acuerdo, viste esas casas largas, se instaló en el cuarto de un amigo de nuestro, en la piscina del fondo, y bueno, nosotros íbamos todas las noches a pasar un rato con él porque el pobre no podía salir a la calle. Entonces ahí, haciéndole bromas, esa crueldad que tienen las tribus adolescentes con sus propios amigos, sí, que se insultan y se dicen imbécil, idiota, estúpido. Aparte de nosotros era un placer ver al galán con carita de asustado, asustadísimo, de que lo iban a justiciar. Claro, y nosotros, y bueno, y haciéndole broma, Ramírez, porque le decíamos Ramírez. Ramírez, no sé qué historia, hasta que alguien dijo la frase, te mataré, Ramírez, haciendo bromas. Sí. Entonces quedó cuñada en esa tribu adolescente esa expresión que era usada para lo que sea. Era estar jugando al fútbol y si alguien se mandaba una macana, en vez de decirle, ¿qué haces, imbécil? Te mataré, Ramírez. Era estar esperando. Si bien el programa y lo que estás escuchando transcurre de día, yo estoy en este momento en la noche de un lugar muy sensual, muy erótico, con mucho alimento y gastronomía afrodisíaca, con unos nombres de los menúes espectaculares, y todo este concepto fue creado por Carlos Di Césare hace ya 19 años, Carlos. Sí, el 9 de noviembre es la fecha de nuestro cumpleaños y abrimos el 9 de noviembre de 1995. Estamos hablando de Te Mataré, Ramírez, ya un lugar, podríamos decir, de culto para todo lo que significa la gastronomía erótica. Mira, yo no sé si hay quienes sí dicen que es un lugar de culto. Yo no sé exactamente cuándo se le permite decir de culto. Sí, podemos decir que es de los modernos, hoy por hoy, uno de los más antiguos, de esta tendencia gastronómica que surge en los 90. ¿Cómo sería la tendencia gastronómica? De los 90, y mira, es cuando se le empezó a dar muchísima importancia a la cocina. No voy a usar la palabra fusión porque la cocina de por sí es fusión. Hagas lo que hagas, se está fusionando una cosa con la otra, ¿no? Pero la cocina étnica, cuando se empezó a dar un realce y un valor, cuando el ceviche fue moda, y aún hoy sigue siendo una tendencia, cuando se puso de moda el salmón rosado, cuando se empezaron a mezclar recetas asiáticas con recetas francesas, aquí en Buenos Aires digo, ¿no? Esto ocurrió en los 90.
principios de los 90 más o menos, cuando surgieron los primeros lugares con esta tendencia. Qué sé yo, el Morocco, allá que de sí, porque aparte todo lo que cuando empieza a surgir también toda la zona misma de tanto en Palermo Hollywood, cuando empieza a explotar Puerto Madero, es posterior. Lo primero que aparece es Puerto Madero. El primer polo gastronómico de la gastronomía moderna que surge es Las Cañitas. Ajá. Como polo gastronómico. Previo a eso hubieron otros lugares, Moon o Mombasa en el centro, el Morocco, como te digo, que era una disco, un lugar para ir a bailar, pero que se comía una muy buena cocina de Jean Paul Acema. Y el primer polo que aparece gastronómico es Las Cañitas. Mirá, inmediatamente que yo abrí, un año después ya estaba instalada Las Cañitas como polo gastronómico. Cuando vos abriste, ¿en dónde abriste exactamente? Abrimos en Paraguay y Scalabrini Ortiz. Perfecto, pero todo lo que significa la fusión justamente gastronómica, a veces está muy bien determinada, como decir fusión, por ejemplo, peruana-japonesa, que se me ocurre dentro de lo que es común. En este caso, fusión, ¿entre qué tipo de gastronomías estamos hablando? Bueno, el plato se hacía, como te digo, con cocina étnica y cocina tradicional mediterránea. Platos mexicanos, se empezó a valorizar mucho más el picante, y ahí con los platos mexicanos típicos y picantes, la cocina oriental china, que aparece el Lotus Neothai, por ejemplo, que era un restaurante tailandés, donde bueno se valorizaban estas recetas étnicas y se las mezclaban en los restaurantes con alguna receta francesa. Se mezclaban estas dos cosas, ¿no? Entonces se echaba a mano de recetas chinas, asiáticas, recetas del Magreb, digamos, del norte de África, recetas centroamericanas, con la cocina mediterránea, fundamentalmente la cocina, si se quiere, francesa y española también, y por supuesto italiana, ¿no? Exacto. Ahora, Temertario Ramírez, además de tener una excelente cocina, se caracteriza también por darle ese toque que tiene que ver con la sensualidad, con lo erótico, que es lo que había al principio. ¿Por qué se les ocurrió eso? Quizás para diferenciarse de otros lugares. Noto una mirada pícara en vos. No, ¿cómo surge todo esto? ¿Te recordaste a alguna vieja novia? ¿Qué pasó? Casualidad. Fue casualidad. Yo siempre hacía la broma, viste que los marxistas dicen que Marx decía que el hombre es hombre a partir del trabajo. El trabajo es lo que nos da nuestra condición, nuestra entidad de hombres, y que es el trabajo es lo que forma al hombre, ¿no? Bueno, nosotros fue eso. Estábamos trabajando, probando cosas, haciendo una cosa, haciendo la otra. Cuando decís nosotros, ¿quién es? Nosotros, el Temertario Ramírez, el equipo que éramos en aquella época en Temertario Ramírez, que yo con mucha gente que hoy quedó amiga, que ya no trabaja, que trabajó conmigo y que ya no trabaja. Okay. Qué sé yo, Fátima Delgado, no sé, tantísima gente. Bueno, y estábamos tratando, bueno, tenemos que tener prensa. ¿Cómo hacemos para tener prensa? Inventemos. Entonces inventábamos la noche, el 4 de julio, hacer una cocina típica norteamericana, pollo frito con cheesecake. Sí. El 14 de julio hacer un menú típico francés. Entonces llamamos a la embajada y avisábamos a 3, 4, 5 periodistas para ver si nos levantaban la nota. Entonces nos la pasamos inventando estas tonterías, para ver si teníamos prensa, y hasta que llegó la primavera ya del 96, nosotros abrimos en noviembre del 95, la primavera del 96, y llegando a la primavera dijimos, bueno, vamos a hacer un menú afrodisíaco, la primavera, el amor, los pajaritos, qué sé yo. Bueno, hacemos un menú afrodisíaco, entre comillas, ¿no es cierto? Le ponemos estos nombres de fantasía que a mí se me ocurre, porque claro, coincidió que yo ya era un apasionado del arte erótico, sí, tanto de la plástica como de la literatura, de la poesía erótica. Siempre fue una cosa que me gustaba a mí, ¿no? Entonces, para mí fue fácil vestir
todo esto. Los nombres poéticos de los platos. Claro, decir, bueno, recurrir a imágenes lascivas, viscerales, ¿viste? Inflamadas. Sí. Y vestirlas de poesía. Sí. Para mí era fácil porque, bueno, fue fácil. La literatura erótica, digamos, era parte tuya. Claro, yo tenía esa herramienta con la que, por haber sido un apasionado de la literatura erótica entonces, nada, empezamos a poner estos nombres, qué sé yo, todo muy precariamente al principio. Después, pero dio resultado, evidentemente. Mirá, porque quedaron ahí. Claro, pasó que el menú era para todo septiembre y resultó que cuando terminó septiembre la reacción de la gente había sido tan buena, no porque viniera un gran número de gente, sino porque la gente decía, qué divertido, qué lindo, qué gracioso. Ojo, en aquella época todavía, qué sé yo, Alessandra Rampola, con la explosión que generó en la televisión, hablando de sexo de la manera coloquial y sencilla que ella lo hacía, y tan directa y crudamente, y a la vez bella, estaba lejos de aparecer en escena. No se hablaba de sexo en los programas de televisión. Y no teníamos, digamos, todo lo que significa tanto el erotismo como la pornografía o lo que sea, al alcance de un teclado, claro, como lo tenemos por ahora. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pegó, digamos, fue un impacto en aquel momento, me diferencié mucho. Porque el nombre viene antes de todo esto, o sea, no fue pensado erótico, porque si no sería Te Partiré Ramírez en lugar de Te Mataré Ramírez. El nombre es un recuerdo de la adolescencia. Pablo Ramírez, un muchacho que tenía apenas un par de años más que nosotros cuando éramos adolescentes. Nosotros andaríamos en 18 y él en 20 años. Y era en aquella época, en la época que yo tenía 18 años, tener sexo no era pecado. Era complicado. Era milagro. ¿Entendés? Porque era muy difícil conseguir los favores de una dama en aquella época. Hoy es algo normal. Hoy los padres se van, dejan a su hija y al novio de su hija o a su hijo con la novia para que tengan su primera experiencia previo a esto. Cuidado. Claro, hoy es distinto, pero en aquella época era algo complicado, viste, a escopetazos era la cosa, viste, bien al estilo siciliano. Entonces, bueno, digamos que en aquel momento fue un impacto grande. Y bueno, y al poco tiempo colgamos las primeras muestras de arte plástico erótico, y al poco tiempo hicimos los primeros espectáculos eróticos con actrices, con 2 actrices, me acuerdo. Pero el Te Mataré Ramírez. Ah, el nombre, perdón. Pablo Ramírez, disculpame. Sí. Que viste como... No, está genial, Pablo. Lo que pasa es que se te dispara en imagen erótica y te olvidas de todo. Sí. Vamos a hablar de Pablo Ramírez. Pablo Ramírez era el galán, era el tipo que tenía la mina, vos agarrabas lo que él dejaba. Era el tipo que llegábamos a un boliche. Él vivía en Necochea y vino para aquí, escapado de allí, a vivir a la casa de su primo. Entonces él se integró a la barra inmediatamente, el primer día. El grupito de chicos de Paternal, del barrio de Paternal, que estábamos ahí en esa esquina. Y bueno, era un sábado cuando él apareció. Esa misma noche fuimos a bailar al boliche. Ateneo se llamaba, en Donato Álvarez y Gaón, arriba de una pizzería. Y esa primera noche el tipo entró, estiró la mano, sacó a bailar a la más linda, que eran de esas minas que uno las veía y que uno rebotaba, ya ni las sacaba a bailar porque sabía que no las sacaban a bailar, no salían con uno. No, estaban en la barra tomando y de ahí no se movían nunca, no sé a qué iban. La saca a bailar y se la llevó a pasar la noche. La primera noche, o sea, tuvieron sexo la primera noche que se conocieron. Para nosotros, ciencia ficción en aquel entonces y en aquella edad. Ciencia ficción, pero de esa ciencia ficción rara, que no viste esas películas de ciencia ficción como las rusas, que no la entendés. Sin embargo, Ramírez sí, era para matarlo. No, era genial. Hasta que un día, el tipo tenía mucho éxito con las minas. La verdad que era un tipo, aparte de muy buen mozo, muy seductor. En punto que te miraba, estábamos hablando de fútbol y te miraba explicándote algo. Te enamoraba de él aunque fueras heterosexual. Te tenías que correr la vista, porque tenía una mirada tan penetrante y dulcemente penetrante. Era cautivante. Sí, era un tipo especial. Bueno, el tema es que se engancha con la mujer de un quiñelero, uno que levantaba quiniela en el barrio en aquella época. Te estoy hablando de hace 30 años atrás. 30 años principios atrás. de democracia. 30 años atrás.
y se metió con esta mujer, la esposa del y quinelero. el quinelero, alguien fue, le contó y anduvo buscándolo. Entonces Pablo se tuvo que esconder, se escondió en la casa de uno de nosotros, en el fondo, me acuerdo, viste esas casas largas, se instaló en el cuarto de unos amigos de nuestro, en la piscina del fondo, y bueno, nosotros íbamos todas las noches a pasar un rato con él porque el pobre no podía salir a la calle. Entonces ahí, haciéndole bromas, esa crueldad que tienen las tribus adolescentes con sus propios amigos, Sí. que se insultan y se dicen Sí. imbécil, idiota, estúpido. Aparte de nosotros era un placer ver al galán con carita de asustado, Asustadísimo de que lo iban a ajusticiar. claro, y nosotros, y bueno, y haciéndole broma, Ramírez, porque le decíamos Ramírez, Ramírez, no sé qué historia, hasta que alguien dijo la frase, te mataré, Ramírez, haciendo bromas. Sí, sí, sí. Entonces quedó cuñada en esa tribu adolescente esa expresión que era usada para lo que sea. Era estar jugando al fútbol y si alguien se mandaba una macana, en vez de decirle, ¿qué haces, imbécil? Era, te mataré, Ramírez. Era estar esperando. Era de ustedes. Claro, qué sé yo. Sí. Por ejemplo, para ir al cine, en aquella época nos veníamos todos, nos íbamos todos desde Paternal al centro, a la calle Lavalle, cuando Lavalle estaba llena de chinos y no de iglesias evangelistas. Y de bingos y de todo eso. Bueno, eso. Y de golpe, a tal hora, no sé qué estoy, y uno llegaba tarde y llegábamos tarde porque había que tomar el 99 hasta que llegábamos, qué sé yo. Sí. Y llegaba alguien tarde y en vez de decirle, mira la hora que es estúpido, era te mataré, Ramírez. Pasan los años, 20. Sí. 20 años pasan. Sí. Yo tomo posesión de aquel local y Pablo, que estaba viviendo en el sur, todavía vive en el sur, en la Patagonia. Que nunca fue asesinado por el quinelero. No, porque tuvo la suerte que al mes y pico, 2 meses, se ve que no arregló con la comisaría de ahí del lugar y se tuvo que ir el tipo del barrio. No sé qué macana se mandó y se tuvo que ir. Por eso se salvó. Por eso pudo volver a la calle, qué sé yo. Pues estaba furioso el tipo. La andaba buscando, vino, llegó a la esquina, nos amenazó a todos, qué sé yo. Bueno, nosotros por supuesto nos hacíamos los estúpidos porque era un tipo pesado. Bueno, nada, pasan 20 años, Pablo viene de visita a Buenos Aires cuando yo estoy arreglando y pintando el local. Recuerdo que yo estaba trabajando junto con el único tipo que habíamos contratado y después eran un par de amigos dando una mano. Y estábamos con el nombre, y ponerle este nombre, no, fuera, no, es horrible, ¿no? Y hasta que él dice, ¿por qué no le pones te mataré a Ramírez? Y esa misma noche, me llama por teléfono Fabiana Renaud. Fabiana Renaud es una creativa con una larga trayectoria en publicidad, que en aquella época ella estaba trabajando, creo que en Graffiti de MBIB, como directora creativa, y me dice, que era la que me tenía que hacer el logo. Me dice, necesito que me des el nombre porque no hacemos a tiempo, qué sé yo, qué sé cuánto. Le digo, mira, me dijeron un nombre, no sé si te gusta, te mataré Ramírez. Silencio del otro lado. Uy, me encantó. Dice ella, me gusta, no sé. Bueno, esta noche lo decidimos, nos juntamos a comer esa noche en Las Cortaderas, acá en Charcas y en Salguero, por ahí. Y ella me dice, mira, todos los creativos míos, incluso el dueño de la agencia, dijeron que ese nombre es una trompada. Así que va ese nombre. Y bueno, quedó el nombre. Genial. Y el logo inicial era un tenedor como clavado en una puerta así, con un papel que decía te mataré Ramírez, como una amenaza. ¿No es cierto? Y ya van 19 años de aquella vez, cumplimos 20 cumplen 20 el año que viene. 20 años. Una cuestión espectacular. Yo no usaba anteojos. No usaba anteojos. Siempre me han impactado los nombres. Acá hemos podido ver la poesía que hay en muchos de ellos, en las fotos que pueden estar viendo, lo que están en este momento mirándolo por imagen. Pero siempre me acuerdo uno cuando fui hace muchos años al de San Isidro, que decía algo no sé cuánto con suspiros de niña virgen, y siempre, o algo así era. Sudores de niña virgen. Sudores de niña virgen, qué lindo. Y los de ahora comí una bondiola laqueada y ¿te acordás cómo se llama? Explotamos en un delirio de palabras obscenas, puede ser. Algo así. Explotamos en un delirio de palabras obscenas. Y hay muchísimas más opciones. Bueno, genial venir porque es una experiencia realmente no solo gastronómica, sino en un clima y en un ambiente especial. Los shows están bien elegidos. Sí, bueno. Vienen, yo por lo que veo, no solamente por supuesto parejas, veo grupos de amigas de todas las edades, mujeres, grupos de amigas de 70 años, parejas de 20 años. Despedidas de soltero, no. Pero despedidas de soltera, mesas de chicas haciendo despedidas de solteras todo el año. Constantemente. Y viste cómo son las chicas, y las chicas viste cómo son. No, pero dame una explicación. Ellas le buscan todo el erotismo y toda la cuestión. Los hombres somos más prejuiciosos. Somos más prejuiciosos con eso. La mujer tenemos miedo de quedar como
pues puedo decir ¿Onanistas? ¿Onanista? Como onanistas. Perfecto, ahí está. Si te interpreté perfectamente con la mirada, porque no da vergüenza ya sabemos. eso. En cambio, la mina no le importa nada. Se entregan de una manera... Qué lindo. Por eso me gusta. Sudores de mujer virgen. Bueno, escúchame, Carlos, un placer. Sudores de niña virgen. Carlos, sos un poeta del erotismo. Acá en el piso de aquí de arriba, y hay unas fotos que hemos tomado. También hay toda una pinturas que tienen que ver con erotismo, los shows de magia y burlesque, hay de todo. Todos los días. Cantantes sensuales también, que pueden cantar boleros. Mira, boleros de vez en cuando, es lo que menos hacemos. Le hemos dado más lugar a la cosa, a danza, teatro, a humor. Esto de magia, que en realidad es más que un espectáculo de magia, es un espectáculo de burlesque, danza. Qué lindo. Mientras Dolly Kent hace sus trucos de magia. Y bueno, para todos aquellos que quieran contactarse, entonces, Tematare Ramírez, por supuesto lo googlean, hoy por hoy es la herramienta de todos, pero digamos la dirección exacta. Gorriti al 5000, Gorriti entre Tames y Serrano. Perfecto. 5000. Pleno lo que es hoy Palermo Sojo, podríamos decir. Este es el Palermo Sojo. Palermo Sojo, ahora que le pusimos el Sojo, cuando ni siquiera existía el Sojo, nosotros ya le ponemos Palermo Sojo. Sí. Y bueno, Tematare Ramírez se busca en Google, ahí están todas las cuestiones para hacer las reservas, los números de teléfonos y para vivir un momento distinto y realmente muy, muy lindo. Quiero decir una sola cosa. Sí. La propuesta que yo hago es una propuesta lúdica, es un juego. Era de ustedes. Claro, qué sé yo. Sí. Por ejemplo, para ir al cine, en aquella época nos veníamos todos, nos íbamos todos desde Paternal al centro, a la calle Lavalle, cuando Lavalle estaba llena de cinos y no de iglesias evangelistas. Y de bingos y de todo eso. Bueno, eso. Y de golpe, a tal hora, no sé qué estoy, y uno llegaba tarde y llegábamos tarde porque había que tomar el 99 hasta que llegábamos, qué sé yo. Sí. Y llegaba alguien tarde y en vez de decirle, mira la hora que es estúpido, era Te mataré Ramírez. Pasan los años, 20 años pasan. Sí. Yo tomo posesión de aquel local y Pablo, que estaba viviendo en el sur, que todavía vive en el sur, en la Patagonia. Que nunca fue asesinado por el quinielero. No, porque tuvo la suerte que al mes y pico, 2 meses, se ve que no arregló con la comisaría de ahí del lugar y se tuvo que ir el tipo del barrio. No sé qué macana se mandó y tuvo que ir. Por eso se salvó. Por eso pudo volver a la calle, qué sé yo. Pues estaba furioso el tipo. La andaba buscando, vino, llegó a la esquina, nos amenazó a todos, qué sé yo. Bueno, nosotros por supuesto nos hacíamos los estúpidos porque era un tipo pesado. Bueno, nada, pasan 20 años, Pablo viene de visita a Buenos Aires cuando yo estoy arreglando y pintando el local. Recuerdo que yo estaba trabajando junto con el único tipo que habíamos contratado y después eran un par de amigos dando una mano. Y estábamos con el nombre, y ponele este nombre, no, fuera, no, es horrible, ¿no? Y hasta que él dice, ¿por qué no le pones Te mataré Ramírez? Y esa misma noche, me llama por teléfono Fabiana Renaud. Fabiana Renaud es una creativa con una larga trayectoria en publicidad, que en aquella época ella estaba trabajando, creo que en Graffiti de MBIB, como directora creativa, y me dice, que es la que me tenía que hacer el logo. Me dice, necesito que me des el nombre porque no hacemos a tiempo, qué sé yo, qué sé cuánto. Le digo, mira, me dijeron un nombre, no sé si te gusta, Te mataré Ramírez. Silencio del otro lado. Uy, me encantó. Dice ella, me gusta, no sé. Bueno, esta noche lo decidimos, nos juntamos a comer esa noche en Las Cortaderas, acá en Charcas y en Salguero, por ahí. Y ella me dice, mira, todos los creativos míos, incluso el dueño de la agencia, dijeron que ese nombre es una trompada. Así que va ese nombre. Y bueno, quedó el nombre. Genial. Y el logo inicial era un tenedor como clavado en una puerta así, con un papel que decía Te mataré Ramírez, como una amenaza. ¿No es cierto? Y ya van 19 años de aquella vez, cumplimos 20 cumplen 20 el año que viene. El año que viene 20 años. Una cuestión espectacular. Yo no usaba anteojos. No usaba anteojos. Siempre me han impactado los nombres. Acá hemos podido ver la poesía que hay en muchos de ellos, en las fotos que pueden estar viendo, lo que están en este momento mirándolo por imagen. Pero siempre me acuerdo uno cuando fui hace muchos años al de San Isidro, que decía algo no sé cuánto con suspiros de niña virgen, y siempre, o algo así era. Sudores de niña virgen. Sudores de niña virgen, qué lindo. Y los de ahora comí una bondiola laqueada y ¿te acordás cómo se llama? Explotamos en un delirio de palabras obscenas, puede ser. Algo así, explotamos en un delirio de palabras obscenas. Y hay muchísimas más opciones. Bueno,
genial venir porque es una experiencia realmente no solo gastronómica, sino en un clima y en un ambiente especial. Los shows están bien elegidos. Sí, bueno. Vienen, yo por lo que veo, no solamente por supuesto parejas, veo grupos de amigas de todas las edades, mujeres, grupos de amigas de 70 años, parejas de 20 años. Despedida de soltero, no. Pero despedida de soltera, mesas de chicas haciendo despedidas de solteras todo el año, constantemente. Y viste cómo son las chicas, y las chicas viste cómo son. No, pero dame una explicación. Ellas le buscan todo el erotismo y toda la cuestión. Los hombres somos más prejuiciosos. Somos más prejuiciosos con eso. La mujer tenemos miedo de quedar como como pues puedo decir onanistas. ¿Onanistas? Como onanistas. Perfecto, ahí está. Si te interpreté perfectamente con la mirada, porque no da vergüenza sabemos. eso. En cambio, la mina no le importa nada. Se entregan de una manera. Qué lindo. Por eso me gusta. Sudores de mujer virgen. Bueno, escúchame, Carlos, un placer. Sudores de niña virgen. Carlos, sos un poeta del erotismo. Acá en el piso de aquí de arriba, y hay unas fotos que hemos tomado. También hay toda una pinturas que tienen que ver con erotismo, los shows de magia y burlesque, hay de todo, todos los días. Cantantes sensuales también que pueden cantar boleros. Mira, boleros de vez en cuando, es lo que menos hacemos. Le hemos dado más lugar a la cosa, a danza, teatro, a humor. Esto de magia, que en realidad es más que un espectáculo de magia, es un espectáculo de burlesque, danza. Qué lindo. Mientras Dolly Kent hace sus trucos de magia. Y bueno, para todos aquellos que quieran contactarse, entonces, Tematere Ramírez, por supuesto lo googlean, hoy por hoy es la herramienta de todos, pero digamos la dirección exacta. Gorriti al 5000, Gorriti entre Tames y Serrano. Perfecto. 5000. Pleno lo que soy Palermo Sojo, podríamos decir. Este es el Palermo Sojo. Palermo Sojo, ahora que le pusimos el Sojo, cuando ni siquiera existía el Sojo, nosotros ya le ponemos Palermo Sojo. Sí. Y bueno, Tematere Ramírez se busca en Google, ahí están todas las cuestiones para hacer las reservas, los números de teléfonos y para vivir un momento distinto y realmente muy, muy lindo. Quiero decir una sola cosa. Sí. La propuesta que yo hago es una propuesta lúdica, es un juego. De manera que aquel que se entrega a la convención del juego, como quien va al teatro y lo que ve arriba del escenario, sabiendo que es ficción, él, se impone la convención de que, juego como si fuera verdad, el sí mágico de los actores, ¿no es cierto? En la medida que vos te entregues al juego, como quien juega un partido de truco a cara de perro, lo vas a disfrutar y seguramente esa noche vas a tener una noche distinta, algún efecto vas a tener. Pero por Dios, que nadie crea que yo tengo un ingrediente que le pongo a los platos, porque sería un estúpido y estaría tratando a la gente, o estaría loco y estaría tratando a la gente de estúpida. Mi propuesta es una propuesta lúdica, es un juego donde jugamos a que todo lo que pasa aquí va a terminar provocándonos un efecto afrodisíaco. Los platos son platos gourmet, que son platos ricos, qué sé yo, comes bárbaro, todo, pero no tienen ingredientes afrodisíacos, pues sí sería millonario. A ver, si fuera verdad sería millonario. Yo lo que propongo es un juego hace 19 años, que la gente viene y quien se entrega al juego va a poder vivir realmente la experiencia a pleno, al 100%. Como cuando vas a hacer el amor. Exactamente. Lo que ocurrió hace 30 años con aquella mujer que se entregó en la primera noche a Ramírez, la gente que viene acá tiene que entregarse a Tematere Ramírez. Exactamente. Carlos, muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes por venir. Bueno, una